presentar un plan amplio, ¿bien? De alimentos, de cuidado, de comunicación, atribución de la vivienda, compensación económica, distribución de los bienes u otros, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, así que si hasta acá me han entendido, si hasta acá me han entendido, empezamos con algunas de las cuestiones que están reguladas en el Código Civil y que pueden ser materia que son efectos del divorcio y que pueden ser materia de convenio, o que, si nosotros no lo podemos acordar, serían como los expedientes aparte que se inician. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, alguna duda? Yo te quiero hacer un comentario. ¿Qué tal? Soy Laura, yo trabajo en el Departamento Judicial de San Nicolás. Acá en San Nicolás sí aceptan que dos personas, que los cónyuges presenten una única propuesta en común con el patrocinio de un solo abogado y regulan los 40 IUs, o sea, 20 por cada uno, pero al mismo abogado, no te lo rebotan como usted comentaba que en otros Bueno, departamentos judiciales realizan. bueno, Acá está es bien. práctica usual. Claro, bueno, obviamente, como yo dije al principio, no está Laura, no está establecido en una norma, es de práctica justamente corporativa además, porque acá sí lo hacían los abogados o el colegio de abogados prendía fuego el juzgado, por eso, ¿bien? Así que bueno, tiene que ver con eso, seguramente. Bien. Bueno, entonces, arrancamos por la materia compensación económica. Bien, ustedes ya pueden suponer de qué se trata. Es una práctica muy usual en los juzgados eh, que se pida. Hay cada vez más peticiones. Por eso está bueno saber qué voy a pedir yo, desde qué base supuesta lo voy a pedir. Em, Porque bueno, esto puede determinar la suerte que yo tenga o no. Digo, porque pedir se pide un montón. Entonces, el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tienen por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación, que puede ser, naturalmente, puede ser acordada en el convenio. ¿Bien? Puede acordarse todo, la cuantía, la forma de pago, que puede ser único, un pago único o una renta sucesiva, el plazo, ¿m? Y establecer a partir de las pautas del artículo siguiente, la idea es que sea no modificable. La idea de la compensación económica es que sea lo más corto posible, no una especie de prestación alimentaria. ¿Bien? Bueno. Me hago el caso de la Cámara de Apelaciones de Junín, que a mí me gusta mucho porque fue como uno de los primeros. Eh, entonces, ¿qué había acá en este supuesto? Después de un divorcio, una demanda de alimentos, ¿bien? Con fundamento de una causal que ya se derogó, ¿bien? Y que fue rechazada. Entonces, lo que se hace es modificar, digamos, la pretensión. Entonces se hace lugar a la demanda de compensación económica y se fijó una suma mensual consistente en el 20% del total de la facturación mensual del demandado, bien. Eh, esto fue lo que fijó la primera instancia, es decir, desestimó la demanda de alimentos, hizo lugar a la compensación económica, apeló el demandado, ¿bien? ¿Qué decía la apelación? Que se probó que la señora no ha sufrido un desequilibrio manifiesto en su patrimonio. Esto es lo central de la compensación económica, que el desequilibrio en el patrimonio y la causa de la ruptura del vínculo, ¿bien? Que no se encuentra el recaudo del 442, no se considera la edad del demandado ni su estado de salud, bueno, todo lo que oponía como defensa, que es más o menos las defensas comunes, ¿bien? Bueno, si hacer lugar a la figura, delineando la compensación económica, y vean lo que digo, para orientarlos más o menos a dónde estamos. No importa imponer la igualdad absoluta entre los cónyuges, sino compensar el empobrecimiento económico sufrido por uno con respecto al otro causado por las renuncias en pos de la asistencia o la solidaridad familiar. La autonomía de la compensación económica, alimentos, no es absoluta, obviamente, conforme lo dispuesto por el 434 inciso B, ya que cuando se establece la primera no son precedentes los posteriores, no son procedentes los alimentos posteriores al divorcio que tengan su causa en no tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. ¿Por qué? Porque no tenemos alimentos
para después del divorcio entre los cónyuges, ¿bien? Entonces, si yo no regulo alguna renta o alguna compensación de tipo enmarcada en la compensación económica, difícilmente yo pueda, como ex cónyuge, pedir alimentos, ¿bien? Hay dos supuestos muy específicos. Entonces, bueno, por eso yo acudo a la compensación económica. ¿Mm? Bueno, sepan ustedes, buenos abogados, que tengo la opción de la compensación económica. Obviamente tengo que probar eso sí, salvo que que se acepte en un acuerdo. Bien, bueno, entonces, nada, esto es lo importante de la compensación económica. Seguimos, yo les puedo dar el power. Pero bueno, hay mucho y muy interesante para ver de esto. Pero bueno, concretamente, pensar esto, en que existe la posibilidad de reclamar una compensación post divorcio o de acordarla también. Bien. Una pregunta, ¿y cuándo terminaría la compensación económica? Bueno, a ver, justamente, no hay en el matrimonio, o sea, en los efectos del matrimonio no hay un plazo final, ¿bien? Lo que pasa es que la idea, como la naturaleza de la compensación económica es equilibrar patrimonios y no es generar una situación de dependencia como si fuera una cuota de alimentos para siempre, ¿m? La idea es que sea lo más corta posible, ¿bien? Entonces, justamente cuando se habla de cuantificar, yo le pongo un número a la compensación y después vemos si lo va a pagar en 3, 6 o 12 cuotas o 20 cuotas. Pero no, o sea, es como contrario a la naturaleza de la propia compensación económica que sea de tracto sucesivo para siempre, sin finalizar. ¿Bien? Entonces, bueno, Ah, qué hace también un abogado piola que pide una compensación económica a la que hace en lugar? Pido un monto, no pido una suma mensual. ¿M? No pido que me pague la prepaga perfecto. todos los meses. ¿Bien? Yo pido un monto. Bien. ¿Basado en qué? En el desequilibrio. ¿Por qué? Por la ruptura. ¿Bien? No confundir esto con la idea asistencial de los alimentos, sino que le permita a la parte que fue desfavorecida o desequilibrada en su patrimonio, bueno, equilibrarse y arrancar de vuelta, ¿bien? Compensarse y arrancar de vuelta. Perfecto, sí, le preguntaba porque la ex esposa de un cliente quería eso, quería compensación hasta la muerte. Y bueno, le explicábamos que no y ella insistía y después, bueno, se tuvo que dar cuenta que no. Pero sí, como que no es muy claro el concepto de compensación. Así que gracias. Exacto. Pero bueno, a ver, en o sea, este fallo a mí me gusta citarlo porque es como que el que nos orienta en todo. Pero fíjate, estimo que no se verifica una situación de desequilibrio perpetuo que justifique una renta periódica mensual por tiempo indeterminado que como forma excepcional de compensación el nuevo ordenamiento posibilita. Esto es un poco la clave que nos da la pauta de lo que es la compensación. Bien. Eh, bueno, seguimos. Em, Continuamos. Hay muchos fallos, como les digo, pero bueno, tener presente básicamente que ronda en esto, ¿bien? En que sea por un tiempo limitado, ¿bien? Una suma de dinero que después vamos a ver cómo lo paga, pero en principio sería eso, ¿bien? Es difícil, la verdad, poder probar el desequilibrio. Hay casos que no, que son muy fáciles, pero es difícil probar a veces el desequilibrio como producto de esa ruptura matrimonial, ¿bien? Bueno. Seguimos con compensación. Bueno, como ven, hay mucho para de compensación. Bien. Otro efecto posible es la atribución del uso de la vivienda. También podemos incorporarlo en el convenio, bien. Podemos verlo en la audiencia, como lo va a ver acá la compañera próximamente, o podemos tramitarlo como un expediente autónomo derivado del efecto del divorcio que no se acordó en el divorcio. Bien, vuelvo a insistir con el punto de partida. Tenemos que procurar ser abogados dentro de un marco razonable, bien, acuerdistas, porque hoy estoy movilizado por esta audiencia de los 6 millones de pesos, ¿no? Pero la actora
de los alimentos, ya había cambiado 6 veces de abogado. Entonces, eso también está por ahí mal visto en el juzgado, y acá la colega también va a poder decir, ¿qué pensamos nosotros que el abogado número 6 va a resolver que no hicieron los otros 5? ¿Bien? Entonces, a veces es preferible no plegarse a esos pedidos estrafalarios que nos hacen los clientes, ¿bien? Y hablar sobre un marco razonable y posible, y, y tampoco hacerse carne de los problemas de los clientes, porque ustedes se van a cruzar en un juicio como demandados, se van a cruzar en otro juicio como patrocinantes del demandado, se van a cruzar en otro como patrocinante del actor. En San Nicolás pasa, en San Isidro pasa, y en la justicia nacional también pasará, ¿bien? Entonces, por eso yo digo, es también observar este punto, ¿bien? También observar este punto. Yo soy el sexto abogado de alguien y no sé si le voy a poder resolver lo que no le resolvieron 5 colegas anteriores, ¿bien? Bueno, listo. Dicho esto, atribución del uso de la vivienda como un efecto posible. Bien, sin importar si el inmueble es propio o ganancial, cualquiera de los cónyuges puede pedir atribuirse la vivienda familiar. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre distintas pautas. Bien, ¿cuáles son las pautas? También, todo yo les pido que de acá para adelante lo piensen sobre un esquema de razonabilidad. Bien, porque nadie quiere atribuirle al otro para siempre la casa, obviamente. Entonces, bueno, pensemos en esto. No es materia de la charla de hoy la calificación de bienes entre propios y gananciales, pero alguna idea ustedes ya tienen. Bien, entonces concretamente se puede pedir la bien. ¿Cuál es el ejemplo por antonomasia de la atribución de la vivienda? Bueno, que quien se le atribuye el cuidado personal, bueno, compartido con residencia principal de los chicos, ¿dónde? En el domicilio materno, porque vivimos todavía en un esquema patriarcal, ¿bien? Entonces los chicos se quedan con la madre. ¿Y a dónde se quedan con la madre? En la casa donde vivían, en general. Bueno, la madre puede pedir la atribución de la vivienda. ¿Para qué? Para quedarse tranquila que hasta que el... ¿Alguien está hablando? No. Hasta que el chico más chico cumpla 18 años, puede quedarse ahí. ¿Qué pasa? Cuando cumpla 18 años, después que cumpla 18 años, a lo mejor sigue viviendo con ella, pero pensemos también en ofrecerle a la gente la posibilidad de que alguna solución va a haber que darle a eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo vivo en la vivienda propia de mi ex cónyuge y yo tengo el cuidado de mis chicos hasta que cumple 18 años, el más chico, o la más chica, ¿bien? En algún momento tengo que resolverlo. Entonces ustedes no pueden venir a la audiencia a decir, bueno, queda acá, se le atribuye la vivienda y vemos qué va a pasar después. Bueno, piensen que la idea de esto es finalizar el vínculo, ¿bien? Finalizar los efectos lo más cuidadamente posible y no tener o así este vínculo de dependencia. Entonces, bueno, obviamente, siempre tengan presente que cuando dos personas se separan y se frustra un proyecto en común, los patrimonios se resienten. Bueno, entonces yo vivía en una casa de 400 metros, bueno, tengo que mentalizarme que voy a tener que vivir en una casa de 200, hablando, ¿no? de la ganancialidad y de la liquidación de los bienes y de cómo se compensan. Pensemos en esto, si yo me quedo en la casa porque tengo el cuidado personal de los chicos, eso es otra historia. Entonces, forma parte de un buen asesoramiento pensar que lamentablemente siempre que los matrimonios fracasan, se resienten los patrimonios de cada uno de ellos. Obviamente, sin perjuicio de que yo pueda acudir a la compensación económica si quedo en la lona o si quedo en un desequilibrio manifiesto. Ahora bien, si yo por mí mismo, por mis propios medios, no puedo seguir manteniendo la casa de 400 metros, y bueno, tengo que mentalizarme que la voy a tener que vender y me voy a tener que ir a una más chica, ¿bien? Entonces, esto no se dice, y la gente viene a las audiencias a pretender que la misma situación, el mismo estatus que se vivía durante la vida en común,
se siga manteniendo para la separación. Y el otro va a decir, che, pero yo me tuve que ir a alquilar un departamentito, ¿y qué onda? O sea, no voy a poder recibir nada. Entonces, no es no tener perspectiva de género, no es no tener perspectiva de niñez, es simplemente tratar de procurar cierta equidad, cierto equilibrio y cierta solidaridad, porque también me lo dice el código, no es porque a mí se me ocurre o a ustedes, abogados, se les ocurre. ¿Bien? Bien, dicho esto, entonces a la persona que se le atribuye el cuidado personal, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios, obviamente, el estado de salud y la edad, los intereses de otras personas que integran todo esto es lo que se va a ponderar para establecer la atribución de la vivienda o no. Bien. 444 nos dice los efectos de esta atribución. Bien. Entonces, a petición de parte se podrá establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se le atribuye la vivienda. Esto no lo usa nadie. Y también es un derecho, porque ustedes también van a ser abogados del demandado, ¿no? Eventualmente el que se tenga que ir de la casa que se le atribuye al otro. Entonces, ¿por qué no me puede pagar un proporcional del alquiler, por ejemplo? Esto no se usa y deberíamos usarlo. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble, ganancia lo propio en condominio de los cónyuges, no sea partido ni liquidado. La decisión produce efecto frente a tercero a partir de su inscripción registral. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la homologación de la atribución por la sentencia que me lo atribuye, lo inscribo en el registro de la propiedad. ¿Bien? En el caso de que hubiera un contrato de alquiler, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose obligado al pago de las garantías que primitivamente se constituyen en el contrato. Tienes como reemplazar, no reemplazar, sino simplemente que yo alquilé, Juan, alquilé a mi nombre esta casa donde vivo, bueno, y yo me voy, ¿por qué? Porque se la atribuimos a Marisa, porque le dieron el cuidado personal de los chicos a ella. Bueno, Marisa va a seguir con los mismos efectos del contrato, no es que tiene que ir a hacer otro, ¿bien? Eso está bien, ¿bien? Bueno, alimentos. 431 deber de asistencia. Alimentos entre cónyuges, no vamos a hablar, digamos, no hablamos acá de los alimentos de la responsabilidad parental, que también pueden estar incluidos, ¿bien? Los cónyuges se deben alimentos entre sí cuando, durante la convivencia y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Es decir, yo puedo pactar en el acuerdo que te voy a pagar alimentos. Marisa te va a pagar alimentos. ¿Bien? No hablamos de alimentos a los chicos, a los hijos. Alimentos entre los cónyuges. Podemos pactar que te va a pagar alimentos. Perfecto. Si no, después del divorcio ya ninguno se lo debe. Ninguno se lo debe al otro. Por eso, es muy poco habitual que se regulen como materia alimentos entre ex cónyuges. ¿Sí? El artículo siguiente dice que el derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó. ¿Por qué? Porque hay dos supuestos en los cuales el código habilita que con posterioridad al divorcio se deban alimentos. Bien, ahora bien, si esos dos supuestos cambian, se modifican, bueno, ya cesa este derecho alimentario. Bien, ¿cuáles son los supuestos? Dos. Supuestos en los cuales se podrían deber alimentos post divorcio. Si quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse, si el alimentante fallece, la obligación se transmite a los herederos y a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Bien. Pautas para la fijación, si tienen en cuenta el trabajo dentro del hogar, crianza de los hijos, edad y salud, atribución de la vivienda familiar. Obviamente, si a mí me atribuyen una vivienda familiar, puede ser eh, a cuenta de alimentos, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. ¿Bien? Acá sí, esto es para ver. ¿En qué caso? El caso en que yo no tenga recursos propios insuficientes, no en el caso de enfermedad grave preexistente. No procede ante la compensación económica del 441. Entonces, si yo pido compensación económica, se supone que no puedo pedir alimentos. Bien, el código me lo excluye. Cesa cuando. Sí,
se casa de vuelta o inicia una unión convivencial, o bueno, con alguna causa de indignidad, ¿bien? Pero bueno, eso no es tan interesante. Entonces, distinción de dos supuestos que yo incluyo en esta clase porque, a ver, antes teníamos una reglamentación de cónyuge culpable o inocente según cómo se declaraba el divorcio, pero lo que sí me interesa por ahí es los alimentos convenidos, ¿bien? Esto lo vamos a pasar porque ya no tiene ninguna operatividad para lo de hoy, así que paso. Pero sí, a ver qué pasa cuando yo, o sea, hacemos un acuerdo de alimentos, ¿bien? Hacemos un acuerdo de alimentos para después del divorcio, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué supuesto podría eso desaparecer? Veamos. El 22 del 4 del 2015, es decir, ley anterior, las partes celebran un convenio por el cual se establece una prestación a favor de la esposa, estando separados de hecho. En un juicio por alimentos entre cónyuges separados de hecho, bueno, un acuerdo con miras al divorcio seguramente, ¿bien? El 17 de noviembre del 2015 se dicta la sentencia de divorcio en otros ámbitos. Ante la falta de pago de las cuotas, bien, o sea, se acuerdan alimentos, después se divorcian. Sigue este acuerdo. Ante la falta de pago de las cuotas, la alimentada solicita que se intime el cumplimiento. La jueza de primera instancia rechaza el límite de la pretensión basada en la cesación de pleno derecho de la obligación alimentaria del ex esposo como consecuencia de la sentencia de divorcio. Bien, ya tenemos, entra a jugar la ley nueva, entonces la jueza le dice no hay más obligación alimentaria después de la sentencia de divorcio. Bien. La resolución obviamente es apelada, invocando una violación al derecho de defensa al juicio, ya que el cese de los alimentos debió ser resuelto previa a su ascensión del incidente. Destaca que el 433 del Código Civil no figura en el divorcio como causal del cese del derecho alimentario y que el alimentante se obligó sin limitaciones de tiempo ni condicionamientos mediante un convenio en el que se reconoció voluntariamente el hecho de la necesidad. Es decir, como que se aplica la teoría de los actos propios. ¿Bien? ¿Qué dice la Cámara? Que como principio general el 432 de la norma consagra una de las fuentes legales de la obligación alimentaria, estableciendo como regla o principio general que el deber de alimentos se da durante la convivencia y la separación de hecho. Luego de decretar el divorcio continúa solo en dos supuestos, ¿bien? O por convención de partes. De ello se infiere que, como se ha puesto de manifiesto, una vez decidido favorablemente el divorcio, cesa de pleno derecho el deber alimentario entre cónyuges. ¿Bien? ¿Y qué pasa con lo que convenimos? Y esto operaba antes, pero también se puede aplicar a la operación actual. ¿Bien? Tranquilamente con Marisa pudimos convenir alimentos, ya con este código que a mí me dice que no hay alimentos después del cese, pero no importa, nosotros, esto es autonomía de la voluntad, nosotros queremos acordar que le voy a pagar alimentos o que ella me va a pagar alimentos a mí. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa? El cese de la obligación alimentaria, dice abajo, se produjo de manera automática con el acontecimiento del divorcio. Vale decir que el límite temporal que ponía fin a la obligación de pagar los alimentos convenidos en su oportunidad lo estableció el citado artículo 432. ¿Bien? ¿Cómo juega esta teoría de los actos propios? Es decir, ¿qué pasa para adelante? El deber ya cesó, porque finalizó el vínculo. Ahora bien, esta circunstancia en modo alguno vulnera el derecho de defensa del juicio del apelante si se repara en que el ordenamiento legal previó variantes que permiten al cónyuge que se creyera con derecho dejar abierta la posibilidad de poder recurrir a alguna de las distintas variantes normativas prescritas para reclamar, ya sea una prestación alimentaria posterior al divorcio o bien una compensación económica valiéndose para lograr tal cometido de las vías y formas pertinentes como lo pusiera de manifiesto la jueza más allá de la suerte que ellas pudieran correr. Bien. Entonces, de vuelta, volvemos a qué dice el Código Civil. Alimentos muy, muy limitados, pautas para la fijación de alimentos también, dos muy específicas. ¿Mm? Por lo tanto, bueno, evidentemente acá cesó. Bueno, y este segundo fallo de la Cámara de Lomas de Zamora, básicamente lo que dice es que cambiaron las circunstancias de hecho, ¿bien? Que cuando ellos se obligaron, era una foto y que cuando el tipo pide, sin perjuicio de que acordaron alimentos, cuando el tipo pide que finalice, es porque la foto es distinta y la vida de la gente no es una foto, es una película, ¿bien? Entonces, tranquilamente, por más pacto que nosotros hayamos hecho, yo puedo pedir tranquilamente
que, como ya dije tranquilamente, que cesen estos alimentos. ¿Por qué? Porque entre que acordamos alimentos y yo te estoy pidiendo el cese, ahora vos, no sé, heredaste, te recibiste en la facultad, empezaste a ganar plata, y yo te sigo pagando esa cuota alimentaria que fijamos hace 10 años, ¿bien? Por lo tanto, también el cambio de circunstancias puede ser un aval para pedir el cese. Bien, estamos hablando entonces, para recapitular, de alimentos que se conveniaron después del divorcio, que el código no lo prevé específicamente porque dice que no hay obligación alimentaria para después del divorcio, bien, pero yo lo puedo convenir. ¿Y qué pasa? ¿Eso me queda así para siempre, no? Bueno, relativamente bien. Sepan que el derecho es la ciencia de las verdades relativas y que por lo tanto, si yo puedo fundamentar mi posición basada en que Marisa está bien, yo lo fui por una cuestión asistencial hace 5 años cuando nos divorciamos, pero ahora es multimillonaria y ya nos equiparamos. Bueno, eso. Y tener presente que la compensación económica excluye la posibilidad de pedir alimentos. ¿Bien? Otro fallo muy interesante, que no se los voy a decir por el tiempo, ¿bien? De la Cámara Civil, súper interesante de enfermedad, si quieren después se los dejo. Em, pero para ir adelantando. Bueno, y ahora también, otra cosa muy interesante, si es compatible el derecho de daños con el divorcio encausado. ¿Mm? De vuelta, recapitulando, pensando en los efectos del divorcio, ¿cómo hacemos jugar nosotros el derecho de daños, la indemnización de daños eh, y perjuicios con este divorcio que tenemos hoy regulado? ¿Qué dicen los fundamentos del anteproyecto de reforma del código? Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes que de él emana, sino en la condición de persona. ¿Bien? Es decir, yo no soy mal tipo por divorciarme, ni soy buen tipo por estar casado. ¿Mm? Lo soy por mi propia condición personal. Daños y divorcio, y creo que ya con esto vamos cerrando para hablar de la fidelidad en el Código Civil y Comercial, para que ustedes tengan un panorama más o menos general de los efectos del divorcio, de qué se puede pedir, de qué se puede acordar, y bueno, y cómo lo vemos, digamos, procesalmente de cara a los juicios. ¿Bien? Eh, artículo 431. Yo lo traigo, ¿por qué? Porque justamente lo que por ahí escuchar los casos nos ajusta un poco el oído y también pensamos que a veces la realidad supera la ficción. Entonces, bueno, está bueno estar atentos a lo que sucede para ver por dónde puede ir derivando la cuestión en tribunal. ¿Bien? Entonces, deber de asistencia únicamente durante la vida en común. Y el deber de fidelidad es un deber moral, no es un deber jurídico. ¿Bien? No hay antijuridicidad. ¿Qué dice? El 176 dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. El deber moral, ¿qué es? ¿Qué dice? Que lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. ¿Mm? Entonces, yo puedo pedir daños en este divorcio, o sea, ¿puedo pedir una indemnización por daños a partir de el divorcio que a mí me pidió, por ejemplo, Marisa? Yo puedo invocar esta causal como para que a mí se me indemnice por un daño no patrimonial. Estamos hablando, obviamente, de daño no patrimonial. Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí. Ah, esto ya lo dije, sino en la condición de persona. Bueno, no me interesa el despacho de mi vida. Y ustedes saben que con la modificación normativa desapareció el deber moral de fidelidad, como ya les dije. Entonces fue noticia esto, hace poco tiempo. ¿Bien? Indemnizan a un cornudo en La Pampa. Bueno, ¿qué pasa? Si yo me atengo a lo que dice el deber, a lo que dice el Código Civil, es el 431,
Bien, que es la fidelidad es un deber moral. Por lo tanto, yo no puedo meter por la ventana lo que no entra por la puerta. Bien. ¿Por qué? Porque me va a hacer pagar en mi calidad o en mi condición de persona. No de que si yo le metí los cuernos a Marisa, le tengo que pagar por eso. ¿Bien? O al revés. Y este es el caso. ¿Bien? Divorcio, Cámara de Apelaciones de General Pico, La Pampa. Ellos están casados, tienen 3 hijos hace mucho. Ella promueve el del juicio de divorcio contra ese por una causal que estaba regulada en la ley anterior. Entonces, básicamente dice que su esposo le hizo blanco de todo tipo de calumnias e injurias, imputándole la calidad de infiel y haciendo comentarios agresivos tanto en público como ante el grupo familiar. ¿Mm? Él dice que la relación se fue deteriorando y que inició tratamiento psicológico y psiquiátrico. Negó haber hostigado a la actora con escenas de celos, agresiones verbales, persecuciones, haberla amenazado o puesto en peligro su vida. Manifestó que hacia finales del 2010 ella comenzó a estar alterada y con baches anímicos preocupantes. Esto también fue advertido por sus hijos y padres. Tenía la sospecha de que su esposa le era infiel y lo confirmó el día 6 de junio del 2011 cuando la vio saliendo de un hotel de alojamiento con otro hombre. Solicitó que se declare el divorcio por culpa de la actora, causales de adulterio, tentativa contra su vida, injurias graves, abandono voluntario y malicioso por parte de su esposa, bien, etc. Primera instancia rechaza la causal del divorcio denunciada en la demanda. ¿Por qué? Porque entró en vigencia el Código Civil. Por tanto, no hay culpa de ninguno. ¿Bien? Impone las costas del orden causado. También decreta la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la fecha de notificación de la demanda y rechazó el reclamo por daño moral con ¿bien? Bueno. Va a la Cámara se centra en el tema de los daños. ¿Cómo se considera configurar el supuesto daño al honor? ¿Bien? Bueno, esto es lo que dice la Cámara, que en lugar de cuidar a su marido herido, aprovechó para sacar de su domicilio toda la ropa y los muebles mientras él estaba internado. Sostuvo que el daño moral provocado en los afectos y en la personalidad resulta de una magnitud muy superior a la que necesariamente se sufre en un divorcio, máximo teniendo en cuenta que su actividad docente profesional del damnificado le creó un trauma que le dificulta su vida de relación. La situación de encontrar a su esposo saliendo de un hotel de alojamiento con otra persona es de por sí traumática y que el daño se potencia al publicar la noticia que salió en el diario, máxime si tenemos en cuenta que el demandado se relaciona en ámbitos con idiosincrasia conservadora. Todo eso para decirle que le va a dar plata. Es de locos. La excepción puede darse cuando la conducta cuestionada implica una afectación a la condición de persona del damnificado. Bueno, a ver, todo esto es lo que dice la Cámara, que es un delirio, y básicamente resuelven darle, es decir, primera instancia rechazó el pedido de indemnización. La Cámara se lo da, la Cámara revoca y le da, desde el 2011, que fue el día en que la vio salir del hotel de alojamiento, con más intereses. O sea, era una condena carísima. Bien. Y esto se va a la Corte. Bien. Bueno, básicamente lo que le dice la Corte es que no hay deber de fidelidad, que salió del ámbito jurídico, la obligación que otrora era jurídica se convirtió en moral y por lo tanto está solo reservada a Dios, exenta de la autoridad de los magistrados, artículo principio de reserva, y que no hay antijuridicidad. Por lo tanto, yo no puedo demandar por daño moral derivado de el divorcio. Bien, eso sería un poco el panorama en cuanto a que vimos aspectos principales procesales, acuerdo, propuesta, acuerdo, sentencia y efectos. Algunos de los efectos que, como yo les dije, no son taxativos, quiere decir que nosotros podemos pactar alguna serie de cosas que nos orienta el Código Civil y Comercial, pero que no son las únicas, y que a la vez hay otra serie de efectos que nosotros, si no acordamos, podemos iniciar el expediente pertinente. Pero no me vengan con un juicio de daños y perjuicios eh, por infidelidad, porque se lo van a tirar por la cabeza. Bien, solamente me quedaría recordarles que, bueno, la fecha de la cesación de- del vínculo. Bien, es muy importante que ustedes pongan en sus demandas desde cuándo finaliza el vínculo. A nosotros nos lo aclara, bien. ¿Por qué? Porque ese día va a ser la fecha, entre otros supuestos, va a ser la fecha desde cuando se finaliza la comunidad ganancial. Bien, entonces a partir de ahí
tenemos un régimen patrimonial específico que es el de la ganancialía, en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo que se opte por un régimen de separación de bienes. Y todo lo que sea post esa fecha es lo que no hay que compartir, ¿bien? Eso también es motivo a Profesor, veces ¿puedo de consultar conflicto. algo? Sí, puede preguntar algo. Yo ya no tengo más para compartir, así que Cómo listo, no, los dejo era por justamente el tema de la comunidad ganancial, ¿no? Esos matrimonios que tienen muchos bienes gananciales y bueno, hay que hacer la liquidación. Procesalmente, ¿eso cómo se plantea? Porque bueno, lo que vemos ahora es todo lo que hay que regular en el escrito de presentación para la demanda de divorcio, pero lo que es liquidación de la comunidad, ¿eso es un trámite aparte? Yo en mi profesión, ¿cómo lo tengo que Bueno, manejar es lo eso? mismo es lo mismo que yo les venía diciendo, ¿bien? Sí, Nosotros, aunque tengamos un único bien o aunque tengamos miles de bienes, si nosotros nos podemos poner de acuerdo en cómo los vamos a dividir, sí. tranquilamente los podemos meter en la propuesta o en el convenio, ¿bien? Tengo que, Ah, acuérdense, acompañar los elementos de los requisitos de admisión. Piensen que por cada uno de los bienes nosotros para inscribirlo después vamos a tener que pagar una tasa, ¿bien? claro, a eso me Entonces, refiero. bueno, entonces, bueno, pensar en esto, simplemente. Nosotros denunciamos 10 casas, ¿bien? Nos atribuimos 5 cada una y pedimos la inscripción. Bueno, vamos a tener que pagar la tasa en el juzgado para que se autorice la inscripción, al igual que en una sucesión. Después, lo que Ujú. aparte nos cobre el escribano para hacer la inscripción es otra cosa. Así que Bien, bueno, y de la misma forma, es lo que yo te decía, en este sentido, nosotros podemos decir que vamos en forma privada, vamos a distribuir los bienes. Bien. Ahora bien, bien, no nos pusimos de acuerdo en el juicio, en el proceso de divorcio, iniciamos la acción autónoma de liquidación de la comunidad. ¿Mm? ajá, Ahí cada uno va a traer su demanda, su contestación, va a decir, tenemos 10 casas y yo propongo que se atribuya a cada uno. Bueno, y después, la cuestión de ese juicio en sí es básicamente contar los porotos y distribuirlos, o sea, sumar los bienes, restar las deudas, ¿bien? correcto, Y el sí, sí. remanente que queda, mitad y mitad sin perjuicio de alguna recompensa. Entonces, si vos, Ah, Natalia, pagaste el techo de la casa que es ganancial, bueno, te podés cobrar ese crédito, claro, bien, pero todo eso es el producto del juicio de la liquidación. Ahora entiendo, bien, entiendo. no hay ningún Es cuando es obstáculo. controversial, o sea, Sí, cuando hay pero está bien, pero problemas. no habría ningún obstáculo, Natalia, para que Ajá, si nosotros nos divorciamos y yo te digo, yo reconozco que vos, no sé, pagaste el techo de la casa, entonces tenés una recompensa a favor de $5.000, bueno, también no hay problema, ¿bien? No hay bien, problema. Por eso digo, todo lo que se pueda acordar, tenemos mucha libertad procesal y fondal, ujú, ¿bien? Para poder acordarlo. ¿Mm? En, perfecto, eh, en el juzgado, en la audiencia esta que decíamos, o bueno, sepan que cada juicio que yo inicio, bueno, es gasto y es tiempo, ¿bien? claro, claro. Eh, entonces, bueno, por eso en realidad más que una cuestión litigiosa o contenciosa, a veces es más interesante proponer un asesoramiento, digamos, general para evitar justamente hacer juicios, ¿bien? Perfecto. Sí, sí, no, Una, no sabía el tema de la liquidación, cómo eh, lo podía manejar dentro de esto, ¿no? Pero ahora me Bien, quedó claro, porque puede como se ser. ve como una materia aparte, yo no Si sabía no lo, bien sí, si no si lo era acuerdan, o sea, se puede acordar y si no se acuerda, un expediente aparte. mejor Bien. acordar. Sí, perfecto, Listo. gracias. Perdón, dos profesor, consultas. una consulta. El tema El de la De a uno, de a material uno, de inscripción, a que, uno. De a uno, de a uno. Ah, yo el, capaz que y se lo puedo perdón, el tema subir de la acá inscripción al. de la sentencia de divorcio, que también estaban preguntando ahí, Sí. ¿cómo se procede? Ah, perfecto, sí. Estamos divorciados, ¿no? Nos divorcian, sale la sentencia hoy, que me va a decir, bueno, tiene efecto retroactivo desde de que están separados de hecho, por ejemplo. Bueno, y ahí lo que sigue es pedir que se inscriba en el registro. Para eso es muy importante pagar la tasa de la, mm, de la inscripción, ¿bien? Porque si no lo que le van a decir, lo que le va a decir el juzgado es
paga la tasa y después pedímela. Entonces, junto con el escrito pidiendo el oficio de inscripción, ustedes presentan el ticket del pago de la tasa de la inscripción. En provincia se hace todo por el juzgado. El juzgado manda el oficio. En capital lo tienen que mandar los abogados a legalizar, digamos, al juzgado como un oficio a confronte electrónico por el sistema de oficios electrónicos y una vez que lo tenemos firmado lo diligenciamos en el registro civil. En provincia se hace de juzgado a registro. En capital se hace, digo, esto sí lo conozco, se hace, yo presento el oficio a confronte, me lo firman y yo lo diligencio en el registro. Profe, perdón, ¿y si es un divorcio que se hace acá, pero se casaron en otro país, por ejemplo en España? ¿Dónde se hace la inscripción? Bueno, para eso hay un trámite que se llama exequatur, que básicamente es el reconocimiento de una sentencia extranjera. Bien. Eh, habrá que ver si en el derecho internacional España y Argentina tienen un convenio así, pero tanto yo puedo hacer valer una sentencia dictada en otro país, cuanto hacer valer en otro país una sentencia dictada en Argentina. Pero no es con un oficio, eso es con un proceso específico que se llama exequatur, que, que es como que con una sentencia local se convalida una sentencia extranjera. ¿Bien? Pero vos no podés mandar un oficio al registro civil de España para decir que te divorciaste acá. Tenés que validar esta sentencia allá. Doctor, una pregunta. Sí, Eh, Vos te separaste de Marisa. Marisa te bajó de Swiss Medical, sí. ¿sí? Te enfermaste psiquiátricamente, vas pagando psicólogos, psiquiatras, medicamentos. ¿Ahí sí se puede reclamar daños? Vos decís que, digamos, que producto de Ella la no es, separación. no es infidelidad, se No, 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 separó, no. Está pero bien. claro, mm, O sea, claro, me es separé y mala, entonces. te bajó No. de la obra Yo. social. Ah, O bueno, a ver, depende. O sea, depende, como todo. Yo, la verdad es que no lo veo muy posible. Será mm, cuestión de probar. En principio, como yo les decía, la obligación alimentaria cesa con el vínculo, con el perfecto. divorcio, ¿bien? Y la Sí, prepaga podría estar incluida dentro de la obligación alimentaria. Entonces, yo, si fuera al revés, yo me divorcié de Marisa, lo primero que hago al otro día es borrarla de Swiss Medical, ¿bien? Y que ella se arregle. exacto. Y que en todo caso me tendrá que pedir alimentos, y habrá que probar en el juicio si es razonable, ¿bien? Pero así como está Ajá. planteado, yo lo veo muy agarrado de los pelos, la verdad. Ok, entonces por ese lado, una afectación de salud mental, ponele, no correría por el lado de daño, aunque te haya afectado. Pero más que nada fue por la baja de la obra social, Claro, claro, porque en realidad hay mucha gente que actúa un poco más de buena fe y sigue pagando esa claro, prestación, ¿no? exacto. Sí, Bueno, sí, sí. bueno, bueno, está bien. Yo Entonces les conviene diría, arreglarlo en el y sí, convenio. sí, obviamente. Claro, A ver, tampoco es una buena sugerencia que se mantenga en la obra social, porque yo pacto, ¿no? Hoy, con el diario de hoy, yo pacto que te voy a mantener en la obra social. Y dentro de 3 meses o 3 años yo me pongo en pareja con una persona distinta, o me caso con una persona distinta, ¿bien? Eso es un ujú, problema. Entonces, ujú, yo diría, como, como la práctica que vemos de la experiencia, hay que cerrar los ciclos, inclusive en el divorcio. Entonces, si vos querés cumplir un deber asistencial, dale, no sé, $5.000 de compensación económica. No le pagues la prepaga para siempre. Porque después cuando vos la borrás porque estás en pareja con otra y te dice, sacala de la sí, prepaga, eso es un problema, ¿no? Entonces, sí, sí, porque sí. vos la vas a sacar, y entonces te va a presentar un juicio, un proceso diciendo, yo tenía la obra social, ahora me la sacó y convenimos esto, y cómo,
cómo hacemos jugar ese pacto que hicimos. Por eso es también de buena práctica decir, o sea, esto tiene que cerrarse, ¿bien? Claro, está bien, Profesor, gracias. disculpe, pero en un acuerdo si pactan eso que va a mantener la obra social y puede poner una cláusula diciendo, en caso que me ponga en pareja de acá a 3 años, Sí, automáticamente para obviamente. evitar ese problema te saco de la Sí, obra social y entonces ya estás avisada, ¿no? Me sí, parece, ¿no? sí, obviamente. Hay libertad para contratar porque es autonomía de la voluntad. Pensemos en eso. No hay una obligación de mantener la obra social. Entonces, de esa misma forma, me divorcio de Raquel y le digo, mira, yo te voy a mantener en la prepaga, o sea, en tanto y en cuanto no me ponga en pareja con él, pues, tengo que poner tengo que poner la prepaga a la otra. O sea, no puedo pagarle. Bueno, obviamente se puede pactar. Sí, se puede Profesor, pactar. Una disculpe, pregunta. ¿podría Sí. mandar el bloque ancho del PowerPoint al Sí, correo de usted no, para que no, por ahí sepamos? lo puedo poner, lo puedo subir acá al, Si al no, chat, ¿no? nosotros lo podemos compartir a quienes nos los pidan por Instagram desde la Centeno, ¿no? Bueno, perfecto. Si no, Ya. prueba Hay una de ponerlo en opción el chat. acá que dice file. Yo voy a O tratar sea, de se puede subirlo, adjuntar acá, ¿eh? voy a tratar de subirlo al chat de acá. Una consulta, Siempre que uno prueba, no salen estas cosas, ¿no? Sí, una pregunta sobre la fecha. Yo en el escrito presento la fecha de separación de hechos. Cuando sale la sentencia, ¿sale con esa fecha? A ver, hay algunos supuestos en particular que el código regula, ¿bien? Según la forma en la cual se interponga la demanda. Si nosotros lo hacemos en forma conjunta y decimos nos separamos tal día, me va a correr esa fecha. Si nosotros lo hacemos en forma conjunta y no decimos nada, va a ser desde la fecha que interponemos la demanda, porque se supone que, bueno, desde ese día ya estamos separados, ¿bien? Y si yo la hago en forma individual, también y vos no decís nada y hay, digamos, silencio o acuerdo en esto, va a ser desde el día que yo interpongo la demanda también, ¿bien? Entonces, bueno, ustedes van a ver que el código específicamente regula la cuestión de la fecha, pero es una cuestión muy importante de incluir en la demanda, ¿bien? Google Drive. Profe, le hago una Ah, pregunta, Fundamental, disculpe. sí, 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 sí. No es, es una cuestión de uniones convivenciales. Sé que no tiene nada, o sea, no es un divorcio propiamente, obviamente, y legalmente Sí. tampoco tiene los mismos derechos. Pero hay un tiempo límite, ¿no? Para hacer reclamos de tipo de alimentos entre las partes. No, no Sí. alimento de los niños porque va por otra vía. Ujú. Sí, hay un tiempo límite, hay un plazo de caducidad de la acción. Perdón, completo un coso para ver si les puedo subir el power. Hay un plazo de caducidad que en la unión convivencial son 6 meses, ¿bien? Obviamente, como todo, ay, tengo miedo de irme de acá. Bueno, obviamente, como todo, es relativo. Es decir, hubo un fallo muy conocido de Esquel, Río Negro, donde se había vencido el plazo para pedir la compensación de 6 meses. ¿Y qué decía? Bueno, la mujer había sido víctima de violencia familiar. Entonces, un poco teniendo en cuenta la perspectiva de género, no lo inició a los 6 meses, lo inició a los 8 meses. ¿Le vamos a dar por la cabeza el pedido? No, vamos a juzgar, digamos, con perspectiva de género y teniendo en cuenta que ella estaba sobrepasada por una situación de violencia, bueno, flexibilizamos el plazo. No es para siempre, no es siempre y en todo lugar, ¿bien? Pero sí, el Bien, plazo de caducidad es de 6 meses. Esquel está gracias. en Chubut, perdón, yo vivo cerquita de Esquel, por eso. Yo por si buscan el fallo, como de Río Negro no lo van a encontrar. Ah, perdón, es Chubut, exactamente. Sí, sí, perfecto, Porque gracias. ahora últimamente vamos a ver más
se está equilibrando, cada vez la gente se casa menos, el instituto el tema de uniones convivenciales, digamos, lo tenemos que tener súper presente porque eh, cada Por vez la gente se supuesto, casa menos. por supuesto. Sí, y saber sobre todo que no es lo mismo, ¿bien? No, no es lo Eh, mismo. Yo, el caso que me viene es una persona, la mujer con una discapacidad, eh, la cual no le permite trabajar, y él se fue, digamos, en el tiempo que convivieron, era la casa de la madre de ella, él se hizo su dinero, se compró un departamento de Pozo, lo escrituró a nombre de él, chao, gracias por todo, digamos, y el desequilibrio fue muy, muy amplio, y en su momento yo creo que no, todavía sigo estudiando, pero iba por nada, manejándome por lo que decía la normativa, le decía, si no reclamas ahora, chao, fuiste porque no vas a tener nada para reclamar y tal cual, así fue, ¿no? A ver, sí, siempre, digamos, justamente lo que se trata es de ver que lo que yo puedo invocar tenga sentido bueno, con los derechos humanos, con el principio pro homine, y por eso es que justamente hoy vi una demanda de alimentos de un padre a una hija de la Cámara de Mar del Plata, que ella no había contestado la demanda en tiempo, se le había pasado, entonces digamos, le tuvieron por no contestada la demanda. Y la demanda que decía que ella no le iba a pagar, no consideraba justo pagar alimentos. ¿Por qué? Porque el padre la había abusado, o sea, era violento, era abusador, era, no sé, prácticamente la prostituía a ella, ¿sí? Y ahora el tipo estaba enfermo, era viejo y le pidió como deber de asistencia de pagar. Entonces, ¿qué hizo la jueza de primera instancia? No, che, no contestaste dentro de los 15 días. Bueno, la Cámara lo que hizo fue evaluar todas las circunstancias que ella escribía en su contestación de demanda para decir, o sea, por el ritual, por el exceso ritual justamente de 15 días, vamos a pasar por alto que la que acá es demandada fue víctima de un padre violento, abusador, que la prostituía, ¿bien? Todo eso, bueno, es para tener en cuenta como observar, digamos, eso. Así que bueno, yo no pude subir el archivo, lamentablemente. Así que Yo se lo tengo voy a una pasar consulta, a Juan. Brenda si ellas sí, díganme. Buenas tardes, disculpe. Yo estoy con un caso en particular de una señora que podría entrar en la causal de eh, divorcio por muerte de uno de los cónyuges o por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. Una de esas dos causales. Lo que le pasó a esta señora es que su ex marido falleció hace 11 años, pero nunca se pudo rectificar el acta de defunción donde están los datos de este hombre. Es como medio complicado. Ella hizo todo el trámite para rectificarlo en La Plata, pero nunca le dieron lugar a esa rectificación. Entonces, ese hombre ni siquiera aparece, lamentablemente, que está muerto. Eh, es muy complicado encararlo y yo la verdad que no sé por dónde empezar tampoco, pero no se da ninguna de esas dos causales en cierto punto y tampoco le correspondería la última. No sé si en ese caso podría entrar justamente el Claro. divorcio unilateral. O sea, ese hombre, según el registro, Está, está es vivo, que no, pero nunca lo van a poder claro. notificar porque no. O sea, no saben, podría llegar a estar vivo, digamos. Exactamente. Claro. Lógicamente podría llegar, aunque ella sepa que no, y ella intentó hacer la rectificación del acta de defunción. Por Y, eso es como que no sé si pero le pasó ¿está algo vivo o está similar. muerto? Ah, porque el acta de defunción dice otro nombre. Claro. Dice NN en el acta de defunción, pero Ah, se suicidó en claro, un ferrocarril. Eh, claro, Ella intentó reconocerlo a los 3 años de que era él, pero nunca le dieron lugar, ni siquiera desde la dirección provincial de las personas. claro. O sea que sí, podría ser una especie de ausencia con presunción de fallecimiento, ¿no? Estaba pensando en eso. Como dice Claro. sentencia firme, no sé si ella tendría que primero Sí, a ver, dar la un lado. ausencia es un proceso también judicial que, que bueno, se decreta una sentencia que dice que está ausente, que sí, que se presume que murió, efectivamente, efectivamente.
Bueno, está bien, entonces que por ese lado. Gracias, Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Puedo hacer una ¿Pregunta? consulta, profesor? Buenas Sí, noches. claro. Buenas noches. Tengo Buenas un noches. caso que para mí por lo menos es inusual. Una Sí. pareja que está en unión convivencial sin registrar. La mujer se quiere, bueno, separar. Tienen un niño de 11 años con discapacidad. Ujú. Y bueno, lo que ella quiere es hacer un acuerdo extrajudicial que él le restituye unos fondos que ella puso durante la convivencia. No tiene problema, se los quiere restituir. Ella con ese dinero quiere sacar un préstamo, así se puede comprar una casa y mudarse con el nene. El Claro. tema es que hasta tanto ella necesita seguir viviendo en el mismo hogar que comparten, que es domicilio de la mamá del señor, que sería mi cliente. El tema es, y él le restituye los fondos y se hace el acuerdo. ¿Qué puede pasar después si siguen conviviendo bajo el mismo techo con futuros bienes que él podría llegar a adquirir? Para que ella Es después que, no reclame al momento pero, de irse. pero es unión convivencial, ¿no, Karina? Sí, sin registrar, pero bueno, Bueno, no sí, hay, a ver, no hay, también, no hay. hay que organizar, Brenda, una charla de de uniones convivenciales. No hay patrimonio, no hay patrimonio unificado, ¿bien? Sí, sí. Es solamente de la voluntad. A ver, él podría no reconocerle nada si ella puso plata en un bien de otro. Sí, sí. Eh, o podría, bueno, imponer una especie de juicio de enriquecimiento sin causa. Pero tengan presentes que en las uniones convivenciales no tenemos régimen De de comunidad. bienes conjuntos. Claro, no hay no hay bienes de comunidad. Por lo tanto, a ver, si él sigue incorporando o si no incorpora ningún otro bien, es lo mismo para ella. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Yo creo que la justicia va a tener que rever el tema de las uniones convivenciales, porque, Seguro, seguro. insisto, ¿no? Me parece que está creciendo Mira, proporcionalmente y hay mucho desconocimiento, porque te sí, dicen, juntate que es lo mismo, exacto, y sí. claramente no es lo mismo. Lo que Yo, pasa que, bueno, a ver, en relación a esto, mira, hay un caso bastante nuevo de Río Gallegos donde convivieron o sea, una pareja conviviente de 30 años, sin hijos los dos, sin parientes los dos, nada. Bueno, el tipo se murió y la casa y el auto estaban a nombre de él. Nunca hubo, obviamente, nunca, ni eran condóminos ni hubo patrimonio en conjunto. Bien, bueno, ustedes saben que cuando no hay herederos parientes hasta el cuarto grado colateral, queda la herencia vacante. Por lo tanto, eso significa que pasa a ser del Estado. Bueno, este supuesto encuadra en eso. En una herencia vacante de una casa y de un auto, no es que tampoco son mega millonarios. Y bueno, y la conviviente del tipo que se murió no tiene derecho a que se le reconozca nada. Entonces, bueno, esto evidentemente juega. Y como también, a ver, si yo no lo puedo meter por unión convivencial, por ahí lo puedo meter por socioafectividad como una causa de digo, derecho. dejarlo declarado, escrito, ¿no? Porque Sí, pero bueno, por ahí la gente una voluntad, digamos. no lo considera. Obviamente, siempre tenemos la posibilidad de hacer un testamento, pero quizá no se nos ocurrió. Y bueno, y ahí que, o sea, esa solución es justa o es, digamos, respetuosa de los derechos humanos y pareciera que no. Bien. Pero bueno, sí, son cosas para tener en cuenta en relación a las uniones Y convivenciales, sobre seguro todo que sí. porque cuando los chicos crecen, yo convivo hace 28 años, no, 26 años. Mis Ujú. hijos ya son grandes y yo la tengo clara, es una decisión personal, ¿no? De mutuo acuerdo. Exacto, sí. Pero es así, cuando la gente te dice es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. No, no. No es lo mismo. A ver, hay efectos que se equiparan, pero sobre todo el tema del derecho sucesorio es lo que más problemas genera, ¿bien? Porque vos Exacto, podés estar conviviendo 28 años y si tu conviviente tiene otros hijos, al día siguiente te dejan en la calle. exacto. Entonces, bueno, esas son las cosas para tener en cuenta. Hay que Bueno, casarse. chicos,
Si nadie más tiene alguna duda, consulta, yo los dejo hasta acá, les agradezco el tiempo, le mando el power a Brenda o a Marty para que ellas lo difundan entre Muchas quienes... gracias, profe. Yo pude entrar luego porque tuve la clase del práctico, pero no me la quería Claro. perder. Bueno, Aunque sea un Doctor, ratito. no, no te perdiste nada. Sí, yo tengo una duda. Es la primera vez que hago un divorcio unilateral y bueno, yo ujú, había presentado una demanda y sí, resulta que la otra parte presentó la demanda antes y nos llegó la notificación. Y ok. lo que hice fue hacer una contesta demanda. Y no están de acuerdo con el tema de la división de bienes. Ahora mi Sí. pregunta es, ¿qué tendría que hacer yo una vez que ya hice esto? ¿Pedir la audiencia o esperar que salga? Entonces, ¿en qué estado estaría, digamos, Yo ahora el recién la expediente? presenté. Vos presentaste como la contrapropuesta, digamos. Sí, sí. Bien. Bueno, eso seguramente se va a tener que... Porque el otro expediente se había iniciado antes. Sí. Bueno, Y yo ahí cometí un error porque sí. era la primera vez que iniciaba algo y me tendría que haber Ujú. fijado si había un expediente iniciado, ¿no? Bueno, mira, yo te digo que está lleno de errores de abogados, lleno de errores de juzgados, se va aprendiendo un poco así. Primero, para empezar. Segundo, lo que correspondería sería que te divorcien, no a vos, a tu cliente, y que dicten y que establezcan una audiencia para ver los efectos. Bien. O sea, justamente se nos da un supuesto particular, que es como que los dos tienen propuestas distintas y que no hay que dar traslado. Entonces yo en ese caso lo que me parece lo mejor sería poder verlo en una audiencia, ¿bien? Porque además si no van a acordar es lo mismo que tener traslado o no. Entonces espero a que salga la sentencia y pido la audiencia o la pido ahora. Yo lo que haría, no sé, pero yo lo que haría sería esperar a que se dicte la sentencia, que es lo que debería hacer el juzgado. ¿Bien? Ok. Y juntos, o sea, y seguido a eso, también fijarte una audiencia para los efectos. Si no te la fijaron, vos la podés pedir en el marco del 438. ¿Bien? Ok, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Bueno, chicos, por favor, por favor. Gracias. Bueno, Doctor, chicos, disculpe, sí, entonces sí. pedimos por Instagram el PowerPoint. Mira, yo Sí, no sé. chicos, vos no Ana, pudiste subirlo, ¿no? no lo pude Profe. subir, no Creo lo que no pude se subir. puede. Sí, ustedes Lamentablemente no pude. escríbanos si quieren a Centeno Derecho, pónganos que estuvieron en el curso y que les mandamos el PowerPoint y el profe nos lo manda a nosotros si no tiene problema. Ya. Y yo ya voy avisando a mis compañeros así se los mandamos por Instagram, ¿les parece? Muchas gracias, ya lo Bueno, pido. chicos, gracias. La verdad Genial. que gracias por acompañarme a mí y a Brenda. Está bueno poder generar, ¿no? Siempre suma, Sí, y gracias, Por la profe, clase, por esta profe. clase. por favor. No se olviden de completar el formulario que yo estuve mandando en el chat porque así les podemos dar el certificado. Así nos aparecen como que vinieron y nos queda el registro. Bien. Y estén atentos a nuestro Instagram también porque ahora ya lanzamos toda esta grilla de cursos para lo que es la primera mitad del cuatri. El viernes tenemos el primer presencial, que es el de redacción de escritos judiciales. Les recomiendo que vengan, está muy bueno. Vamos a tener otros virtuales como el que tuvimos recién, algunos presenciales, distintos horarios. En general son a la tarde, pero para los que no ponen a la tarde también los hacemos los sábados a la mañana. Y nada, muchas gracias por unirse. Nos vemos en el próximo curso. Bien. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Les gracias, mando un buenas beso. noches. Adiós.